Hola, en el video de hoy les traigo otra idea de cómo hacer flores con mostacillas. Podemos hacer pulseras, collares, anillos, lo que queramos. Para hacer una pulsera empezaremos cortando una tira de hilo elástico de aproximadamente 120 centímetros. Agregamos 4 mostacillas, 3 blancas y una amarilla. Pasamos el hilo otra vez por estas 2 mostacillas blancas. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos 2 mostacillas a la otra punta del hilo. Pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla amarilla. Y otra vez por las 2 mostacillas blancas que acabamos de agregar. Agregamos una mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Y listo, ya tendremos nuestra primera flor. Agregamos una mostacilla verde a cada punta del hilo. Ahora haremos otra flor. Agregamos una mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos en una punta del hilo 3 mostacillas, 2 blancas y una amarilla. Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por estas 2 mostacillas blancas. Agregamos 2 mostacillas a la otra punta del hilo. Pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla amarilla. Y otra vez por las 2 mostacillas blancas que acabamos de agregar. Agregamos una mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Y ya tendremos nuestra segunda flor. Repetimos estos mismos pasos para hacer las siguientes flores, así hasta que tenga el tamaño que queramos.
Para cerrar, cruzamos las dos puntas del hilo por esta mostacilla blanca que está al otro extremo. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más, para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. El nudo que mayormente hago es el nudo de cirujano. Hacemos un nudo simple. Ahora pasamos una de las puntas del hilo por un lado 2 veces. Hacemos otro nudo y ajustamos. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.